Taryn Ashbury se ajustó la blusa de marfil y volvió a mirar el informe trimestral. Las cifras se confundían ante sus ojos, pero se obligó a concentrarse. La oficina de Nexus Innovations hacía tiempo que se había vaciado. Solo quedaba un programador en el rincón más alejado que seguía aporreando el teclado, y una señora de la limpieza que se movía metódicamente entre las mesas, vaciando las papeleras. La ciudad de Commerce City se estaba quedando dormida al otro lado de las ventanas panorámicas. Las luces de la ciudad diluían la penumbra vespertina de septiembre. Taryn miró el reloj. Las 21:30. Cordell debería haber llegado hacía 3 horas. Suspiró y cogió el teléfono. Se me hace tarde. No me esperes levantada con la cena. Decía el mensaje enviado a las 18:45. Taryn apretó los labios. Esos mensajes se habían vuelto demasiado frecuentes en los últimos 2 meses. ¿Tarde, Taryn? La voz de Barton Pierce, director general y propietario de Nexus Innovations, la hizo estremecerse. Estoy analizando las estadísticas de las solicitudes de los clientes. Sonrió mientras cerraba los documentos. Quiero encontrar patrones antes de la reunión de mañana. Barton, un hombre alto y esbelto de unos 50 años, con la barba pulcramente recortada y canoso, siempre tenía un aspecto impecable, incluso al final de una dura jornada. Se sentó en la silla de enfrente. «Trabajas demasiado», dijo con voz suave. «¿Cómo está Cordell?» Taryn se puso tensa. La relación entre su marido y su tío siempre había sido tensa. Cordell no sabía nada de la relación de su mujer con el jefe. Era un secreto entre ella y Barton. Taryn había insistido en ello cuando se incorporó a la empresa después de graduarse. Quería demostrar que podía triunfar por sí misma, sin el patrocinio de un pariente poderoso. «Bien», sonrió a pesar del esfuerzo. «Es que hay mucho trabajo en el departamento de ciberseguridad. Ya sabes lo importante que es este nuevo proyecto». Barton asintió, pero había dudas en sus ojos. «Si necesitas ayuda, solo tienes que decirlo». Sus palabras podían significar muchas cosas, y Taryn lo sabía. Pero ahora mismo no quería arrastrar a su tío a sus sospechas y especulaciones. «Está bien, de verdad», empezó a hacer las maletas. «Tengo que irme a casa ya». Barton la acompañó hasta el ascensor, discutiendo algunos asuntos de trabajo por el camino. Taryn podía sentir su atenta mirada, pero siguió sonriendo. No fue hasta que se cerraron las puertas del ascensor que dejó caer los hombros. Su piso la recibió con silencio. Taryn dejó el bolso en el sofá y se dirigió a la cocina. Había una cazuela en la nevera, preparada desde por la mañana. No tenía ganas de comer. Se sirvió un vaso de vino tinto y se sentó en una silla alta junto a la encimera. Los recuerdos de cómo Cordell y ella se habían conocido la invadieron de repente. Hacía 3 años, en una conferencia sobre seguridad de la información, Cordell había dado una charla sobre nuevos métodos de encriptación, y su confianza, su profundo conocimiento del tema, habían conquistado a Taryn. Acababa de empezar a trabajar para la empresa de su tío, analizando los riesgos financieros de proyectos tecnológicos. Cordell la vio en un descanso. Se acercó a ella y le ofreció un café. Hablaron toda la tarde, y por primera vez en mucho tiempo, Taryn se sintió comprendida. 6 meses después se casaron, y 3 meses más tarde, gracias a su recomendación, Cordell consiguió un puesto en Nexus Innovations. El teléfono vibró en silencio. Un mensaje de Cordell. «Voy a llegar tarde». Día ajetreado. Taryn terminó su vino y dejó el vaso en el fregadero. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo se había convertido su relación en intercambiar mensajes cortos y dormir en habitaciones separadas? Tal vez era solo la fatiga del trabajo, el estrés, el agotamiento. Pero mi instinto me decía lo contrario. Mis primeras sospechas surgieron hace un mes. Cordell se quedaba hasta tarde con más frecuencia. Cambiaba la contraseña de su teléfono. A veces se iba a otra habitación para hablar. Y hace 15 días había notado un nombre nuevo en sus mensajes. Ambrosia. Un nombre que no pertenecía a nadie que conocieran en común. Taryn se dirigió al dormitorio y se puso la ropa de casa. Mañana era el gran día, la presentación del nuevo proyecto ante la junta directiva. Tenía que tener un aspecto impecable y una actuación brillante. Pero los pensamientos sobre su marido la mantenían en pie. El sonido de la puerta al abrirse se acercó a la medianoche. Taryn estaba sentada en el salón con un libro, aunque las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Cordell parecía cansado. Llevaba la corbata floja y el botón superior de la camisa desabrochado. «Creía que ya estarías dormida», dijo besándole la mejilla.
Olía a alcohol y a perfume ajeno. Me preparo para mi presentación de mañana. Tarin trató de mantener una voz informal. ¿Qué tal el día? Agotador. Cordell se desplomó en la silla frente a ella. He tenido que solucionar un problema con el nuevo sistema. Luego hubo una reunión con el equipo de marketing. Quieren actualizar el sitio, pero no ven cómo podría afectar a la seguridad. ¿El equipo de marketing? Tarin enarcó una ceja. No habías trabajado antes con ellos. Es un proyecto nuevo, se encogió de hombros. Por cierto, he conocido a su nueva especialista, Ambrosia. Es muy lista. A Tarin se le aceleró el corazón. ¿Ambrosia? Es un nombre poco corriente. Ambrosia Quinlan. Cordell claramente no había notado el cambio en su voz. Trabajó en Apex Technology en Nueva York. Una vendedora muy prometedora. ¿Y guapa? La pregunta salió de su boca. Cordell dudó un momento. No me había dado cuenta, se levantó. Voy a ducharme y a acostarme. Mañana tengo que madrugar. Tarin permaneció sentada, mirando la puerta cerrada del cuarto de baño. La mentira. La sentía con todo su ser. La mañana siguiente comenzó con el ajetreo habitual. Cordell se había marchado temprano, dejando una nota sobre una reunión importante. Tarin sorbió tranquilamente su café, comprobando por última vez la presentación. Llegó a la oficina a las 9 de la mañana, una hora antes de la reunión. Buenos días, Tarin. Una voz brillante la hizo volverse. En la puerta había una mujer bajita, con el pelo castaño recogido en un elegante moño y un maquillaje impecable. Soy Ambrosia Quinlan, la nueva jefa de proyectos de marketing. Me han dicho que está preparando los análisis financieros del proyecto Nova. Tarin se quedó paralizada un instante. Ante ella estaba la mujer cuyo nombre había visto en el teléfono de su marido. La mujer con la que pasaba las tardes. Encantada le tendió la mano. Sí, la presentación está lista. Estaré encantada de discutir los detalles después de la reunión. Ambrosia sonrió, mostrando sus dientes perfectos. Eres la mujer de Cordell, ¿verdad? Me ha hablado mucho de ti. La frase podría haber sonado neutra, pero algo en el tono, en el entrecerrar de ojos de Ambrosia, hizo que Tarin se tensara. Sí, llevamos 3 años casados, se obligó a sonreír. Cordell me ha dicho que trabajáis juntos en un proyecto. Oh, pasamos mucho tiempo juntos. Ambrosia ladeó ligeramente la cabeza. Es todo un profesional y un colega muy atento. Tarin sintió una punzada de celos, pero mantuvo la compostura. Nos vemos en la reunión. Asintió amablemente y se dirigió a su mesa. La reunión fue bien. Tarin presentó el análisis financiero, respondió a las preguntas y recibió la aprobación de Barton. Vio que Cordell intercambiaba algunas miradas con Ambrosia, que estaba sentada frente a él. Esas miradas lo decían todo. Después de la reunión, Tarin fue al baño. Necesitaba ordenar sus pensamientos. Miró su reflejo. 30 años, pelo castaño hasta los hombros, ojos verdes cansados. ¿Qué había cambiado en ella? ¿Cuándo había dejado Cordell de mirarla como miraba ahora a Ambrosia? La puerta se abrió y entró en el lavabo exactamente la persona en la que estaba pensando. «Oh, Tarin». Ambrosia parecía ligeramente sorprendida. «Excelente presentación. Está claro que se te dan bien los números». «Gracias». Tarin se arregló el pelo. «Es mi trabajo. Cordell y yo vamos a trabajar esta noche en la estrategia de seguridad para el nuevo emplazamiento», dijo Ambrosia, sacándose el carmín. «Seguramente llegará tarde». Lo dijo despreocupadamente, pero Tarin captó el mensaje oculto. «Ya veo», mantuvo la calma. «Espero que haga un buen trabajo». Al salir del lavabo, Tarin se dirigió directamente al despacho de Barton. Su secretaria Verónica le sonrió. «Estará libre dentro de 10 minutos. ¿Quiere que le fiche?» «Sí, por favor. Es un asunto personal». Tarin se hundió en la silla de visitas. Necesitaba consejo, pero no sobre sus sospechas, sino sobre su trabajo. Sobre la posibilidad de trasladarse a otro departamento o asumir un nuevo proyecto. Algo que le permitiera cruzarse menos con Cordell y Ambrosia. Barton la saludó con una cálida sonrisa. «Buen trabajo el de hoy», señaló una silla. «¿Pasa algo?» Tarin dudó. ¿Debería contarle mis sospechas? No, todavía no. Tal vez estaba equivocada. Tal vez es solo una relación de trabajo. O tal vez ella simplemente no quiere admitir lo obvio. «Quería preguntarte sobre el proyecto Alpha», dijo en su lugar. «Creo que mis habilidades podrían ser útiles allí». Barton la miró atentamente. «Alpha es un proyecto complejo
que requiere dedicación exclusiva y viajes frecuentes. ¿Estás segura? Absolutamente, asintió Tarin. Necesito este reto. Lo que realmente necesitaba era distancia. De Cordell, de sus mentiras, de sus propias dudas. De acuerdo, anotó Barton en su cuaderno. Hablaré con el director del proyecto. Pero, Tarin, vaciló. Si hay algo más que necesites discutir, siempre estoy dispuesto a escucharte. No como jefe, sino como tu tío. Tarin sintió un nudo en la garganta. Barton siempre había sido capaz de leerla como un libro abierto. Gracias, pero por ahora está bien. Por la noche volvió a quedarse sola. El mensaje de Cordell decía, trabajando en un proyecto. Llegaré tarde. Tarin abrió su portátil y se conectó al sistema corporativo. Tenía acceso al registro de visitas del edificio. Parte de su trabajo consistía en analizar la eficiencia del espacio de oficinas. Tecleó el nombre de Cordell y revisó sus movimientos durante el último mes. A menudo abandonaba el edificio poco después de las 6, aunque le informaba de que trabajaba hasta tarde. Los mismos días, Ambrosia Quinlan también había salido antes de lo habitual. Tarin cerró el portátil y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad centelleaban, indiferentes a sus preocupaciones. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje, pero no de Cordell. Mañana hablaremos de tu transición al proyecto Alpha. Todo saldrá bien. B. Barton siempre firmaba los mensajes que enviaba a su sobrina con la misma letra. Otra precaución para mantener en secreto su filiación. Tarin sonrió. Al menos en el trabajo tendría la oportunidad de empezar algo nuevo. No sabía lo que les esperaba a Cordell y a ella, pero una cosa era segura. Sus vidas ya no serían las mismas. Se avecinaba la fiesta anual de la empresa, un acontecimiento que Tarin solía esperar con impaciencia. Pero esta vez la sensación era inquietante, como si se estuviera gestando una tormenta que borraría todos los puentes entre el pasado y el futuro. Ambrosia Quinlan pasó el dedo por el hombro de Cordell, dejando una ligera marca de uña. Estaban sentados en un pequeño café a 5 manzanas de la oficina de Nexus Innovations, lo bastante lejos como para no toparse con conocidos, pero no lo bastante como para levantar sospechas por su larga ausencia. «Pareces preocupada», murmuró, dando un sorbo a su café con leche. ¿Sospechaba algo, Tarin? Cordell frunció el ceño, mirando por la ventanilla los coches que pasaban. El viento de octubre movía hojas amarillas por las calles de Commerce City, un recordatorio de la fugacidad del tiempo, de la fragilidad de todo lo que parecía inmutable. Ha estado más tranquila, admitió. Barton la trasladó al proyecto Alpha. ¿Proyecto Alpha? Ambrosia se adelantó. Es un proyecto clasificado de inteligencia artificial para agencias gubernamentales, el más alto nivel de acceso. Cordell asintió, sin notar cómo se iluminaban los ojos de la mujer que tenía enfrente. Tarin siempre ha sido una analista de talento, dijo con orgullo reticente. Pero no entiendo por qué Pierce la señala. Solo lleva 5 años en la empresa y ya tiene acceso a proyectos de los que yo solo he oído hablar. Ambrosia le apretó suavemente la mano. Quizá tienen una relación especial, dijo despreocupadamente, como si fuera un pensamiento al azar. ¿A qué te refieres? Cordell frunció aún más el ceño. Bueno, ya sabes, se encogió de hombros. Algunas mujeres tienen una manera de caer bien a sus jefes. Cordell apartó la mano como si se hubiera quemado. Tarin Number. Ella no es así. Claro, claro. Ambrosia levantó las manos conciliadoramente. No quería decir nada con eso. Simplemente es extraño que una joven empleada obtenga tales privilegios. La semilla de la duda había sido sembrada. Ambrosia podía verla en el rostro de Cordell, una mezcla de desconfianza, celos y ego herido. El caldo de cultivo perfecto para sus planes. Olvídalo, sonrió. Háblame del sistema de defensa del nuevo proyecto. Creo que podríamos integrarlo en la plataforma de marketing. Sus reuniones se hicieron más frecuentes. Primero fueron almuerzos de trabajo, luego cenas en restaurantes, después veladas en el piso de Ambrosia. Cordell se prometía a sí mismo cada vez que era la última vez que hablaría con Tarin. Confiesa, pero las palabras se le atascaban en la garganta cuando veía su rostro cansado, cuando ella le preguntaba por su día con un educado interés en el que él percibía indiferencia. A mediados de octubre, Ambrosia le propuso quedar en la oficina después del trabajo.
Tenemos que discutir urgentemente la estrategia de presentación, le explicó por teléfono. Cordell aceptó, aunque una voz interior le advirtió del peligro. La oficina se vació a las 7 de la tarde. Cordell se reunió con Ambrosia en la entrada de la sala de conferencias de la 14ª planta. Llevaba un vestido azul marino ajustado que apenas se ajustaba al código de vestimenta de la oficina. «He traído vino», sonrió, sacando una botella del bolso. Para que la conversación fuera más productiva. Cordell dudó, pero solo un segundo. Los vasos estaban en el armario, junto a la cafetera. Se sentaron a la larga mesa. Ambrosia abrió una presentación en su portátil, pero en lugar de hablar de temas de trabajo, empezó a hablar de su vida en Nueva York, de sus ambiciones profesionales, de cómo Nexus Innovations podría ser su trampolín hacia un mayor éxito. ¿Y tú, Cordell? Se inclinó hacia él, casi tocándolo con el hombro. ¿Cuáles son tus planes? ¿De verdad quieres quedarte en el mismo puesto toda la vida? Estoy esperando un ascenso a jefe de ciberseguridad, admitió. El actual jefe del departamento se jubila dentro de 6 meses. ¿Y crees que Barton te dará el puesto? Ambrosia se sirvió vino en la copa. A pesar de tu talento, no tienes contactos en la cúpula de la empresa. Algunos sí las tienen. No especificó de quién hablaba, pero Cordell volvió a pensar en Taryn y en su inexplicablemente rápido ascenso. Soy un profesional, dijo con obstinación. Mis habilidades hablan por sí solas. Ambrosia se rió y se podía oír la condescendencia en su risa. Ay, Cordell, en el mundo empresarial no solo importan las aptitudes. Son importantes las conexiones, la influencia, la capacidad de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Le pasó la mano por el hombro hasta el cuello. Y yo puedo ayudarte con eso. Su beso fue codicioso, desesperado. Cordell no sabía qué le empujaba a los brazos de aquella mujer. La pasión, el ego herido o el deseo de demostrarse a sí mismo que seguía siendo deseable. En aquel momento le daba igual. Taryn se quedó en el laboratorio del proyecto Alfa. Sus nuevas tareas se habían apoderado de ella por completo, proporcionándole una muy necesaria distracción de los pensamientos sobre su marido. Trabajaba con datos, buscando patrones, haciendo predicciones. En este mundo de números y algoritmos, todo era claro y lógico, a diferencia de su vida personal. Cuando salió del edificio a las 9 de la noche, vio una luz encendida en la sala de conferencias de la 14ª planta. Qué raro, normalmente no había nadie a esa hora. El guardia de seguridad de la recepción la saludó con la cabeza. El señor Ashbury y la señorita Quinlan siguen trabajando, dijo al notar su mirada. Han pedido que no se les moleste. Taryn sintió que las náuseas le subían a la garganta. Asintió tratando de permanecer indiferente, y salió. El aire frío la hizo volver un poco en sí. Su intuición le decía a gritos que en la sala de conferencias había algo más que una reunión de trabajo. Pero Taryn se guardó esos pensamientos. Ahora no. No estaba preparada para afrontarlo. En casa, se duchó, se tomó un té y se sentó frente al portátil para seguir trabajando en su proyecto. Cuando a las 11:30 sonó el portazo, Taryn ni siquiera levantó la vista. «Hola». Cordell parecía arrugado, con la corbata torcida. «Siento llegar tarde. Tenía un proyecto urgente». «Lo sé», interrumpió Taryn. «El guardia dijo que Ambrosia y tú estabais trabajando en la sala de conferencias». Cordell se quedó helado, intentando averiguar qué sabía exactamente. «Sí, tenía que preparar una presentación para la reunión de mañana». Taryn por fin lo miró. Había culpabilidad en sus ojos, pero también desafío, como si esperara acusaciones, preparándose para defenderse. «Ya veo», volvió a mirar la pantalla del portátil. «Yo también he estado trabajando hasta tarde. El proyecto Alfa requiere una inmersión total». Cordell se dirigió a la cocina y se sirvió un whisky. El proyecto Alfa era otro recordatorio de la facilidad con que Taryn había accedido a lo que él no podía. Las palabras de Ambrosia sobre conexiones e influencia resonaron en su cabeza. Easy number. No quería pensar en eso. No quería creer que Taryn podría haber utilizado algún tipo de relación especial con sus superiores. Sería demasiado humillante. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en un extraño baile de evasivas. Taryn y Cordell apenas se veían. Ella estaba inmersa en el proyecto Alfa. Él pasaba las tardes con Ambrosia con el pretexto del trabajo. En casa intercambiaban frases de servicio
como si fueran compañeros de piso, no cónyuges. Ambrosia, mientras tanto, tejía su red. Difundía estratégicamente rumores sobre su intimidad con Cordell, insinuando a determinados colegas su relación especial. No directamente, por supuesto. Ligeras insinuaciones, sonrisas significativas, caricias casuales en presencia de otros. La red de rumores de la empresa funcionaba a la perfección. A principios de noviembre, pasó a la siguiente fase del plan. Cordell, cariño, le dijo mientras yacían en su cama tras una noche especialmente apasionada. Necesito acceder al sistema de seguridad del proyecto Nova. Cordell se apoyó en un codo. ¿Por qué? Está fuera de tu jurisdicción. Ambrosia le acarició el pecho sonriendo. Para la nueva estrategia de marketing, necesito entender todos los aspectos del proyecto, incluido el sistema de seguridad. No es que te pida acceso total, solo una visión general. Cordell frunció el ceño. Eso va contra el protocolo. Pero puedes hacer una excepción, le apretó ella. Por mí, somos un equipo, ¿verdad? Cordell dudó. Dar acceso a información clasificada a alguien sin la debida autorización era un delito grave. No puedo, Ambrosia, es mi trabajo. Ella se apartó, repentinamente fría. Ya veo, entonces no soy lo bastante importante para ti. No es eso. ¿Qué es? Se levantó y empezó a vestirse. ¿Es que no confías en mí? ¿O es que tienes miedo de arriesgarte por mí? Es la política de la empresa. Cordell también se puso en pie. Violar los protocolos de seguridad puede suponer el despido. Ambrosia resopló. Creía que eras ambiciosa, dispuesta a correr riesgos por más. Supongo que me equivoqué. Cordell sintió herido su orgullo. La imagen que Ambrosia había creado de él, audaz, arriesgado, dispuesto a saltarse las normas por un fin superior, se desmoronaba ante sus ojos. Déjame pensarlo, dijo al fin. Tal vez encuentre la manera. La sonrisa de Ambrosia era victoriosa. Al día siguiente, Tarin vio a Cordell en la secretaría de Barton. Discutía algo animadamente con Verónica, que negaba con la cabeza. El señor Pierce está muy ocupado hoy, le oyó decir Tarin. Tiene una apretada agenda de reuniones. Esto es importante, insistió Cordell. Se trata de la seguridad del proyecto Nova. Tarin se detuvo en la distancia observando. ¿Qué quería Cordell con Barton? ¿Y por qué eludir los canales normales de comunicación? En ese momento, la puerta del despacho se abrió y apareció Barton. ¡Tarin!, sonrió al ver a su sobrina. Pasa, tengo un hueco entre reunión y reunión. En realidad quería hablar con usted, señor, intervino Cordell, sobre el proyecto Nova. Barton lo miró fríamente. Cordell, ¿verdad? Entra a través de Verónica. Ahora tengo una reunión con el jefe del proyecto Alpha y el analista principal. Señaló a Tarin con la cabeza. Cordell apretó los labios, asintió y dio un paso atrás. Tarin siguió a su tío al despacho, sintiendo la pesada mirada de su marido sobre ella. A mediados de noviembre, comenzaron los preparativos para la fiesta anual de la empresa Nexus Innovations. Era el principal acontecimiento en la vida de la empresa, al que estaban invitados todos los empleados, socios clave y clientes. Normalmente, Tarin estaba encantada de participar en la organización, pero esta vez prefería concentrarse en el trabajo. Sin embargo, no podía quedarse al margen. Barton le pidió personalmente que supervisara el presupuesto del evento. Cordell, por su parte, había cedido a la presión de Ambrosia. Le dio acceso limitado al sistema de seguridad del proyecto Nova, convenciéndose a sí mismo de que era un riesgo mínimo. Ambrosia estaba encantada, aunque intentó ocultar lo valiosa que era la información para ella. «Eres un verdadero compañero», dijo dándole un beso en la mejilla. «Nos irá mejor juntos que solos». Cordell asintió, aún cuestionándose su decisión. A finales de noviembre, la relación entre Tarin y Cordell había llegado a un punto de gélido distanciamiento. Apenas se hablaban, dormían en habitaciones separadas y solo se cruzaban por la mañana durante el desayuno. Tarin se sumergió de lleno en su trabajo, tratando de no pensar en el hecho de que su matrimonio se desmoronaba ante sus ojos. Barton notó el cambio en su sobrina. Un día, tras una presentación especialmente exitosa de los resultados provisionales del proyecto Alpha, la invitó a su despacho. «Lo estás haciendo estupendamente», dijo sirviéndole té. «Pero pareces agotada». Tarin sonrió débilmente. «El proyecto exige un compromiso total».
No se trata solo del proyecto, ¿verdad? Barton la miró atentamente. Taryn, no quiero entrometerme en tu vida privada, pero si necesitas ayuda... Estoy bien. Ella apartó la mirada. Es solo que pasando por una mala racha. Cordell y yo tuvimos una diferencia de opinión sobre algunas cosas. Barton asintió, sin insistir en los detalles. Sabes que siempre puedes contar con mi apoyo. No solo como jefe, sino como familia. Taryn juntó las manos. Gracias, pero estaré bien sola. A principios de diciembre, los preparativos de la fiesta de empresa entraron en su fase final. La enorme sala de banquetes del Hotel Imperial se estaba decorando con los colores corporativos. Se estaba elaborando el menú y se estaba aprobando el programa de entretenimiento. Taryn se sumergió en estas preocupaciones, contenta por la oportunidad de distraerse de sus problemas personales. Ambrosia también participaba activamente en los preparativos. Se había ofrecido voluntaria para ayudar en la organización, lo que le daba acceso a la lista de invitados y la oportunidad de influir en la distribución de los asientos. Era parte de su plan para garantizar el máximo efecto de lo que tenía en mente. La semana anterior al evento, Cordell intentó hablar con Taryn. Ella estaba trabajando con su portátil en el salón cuando él llegó a casa, inusualmente temprano, antes de las 9 de la noche. Taryn, tenemos que hablar, dijo sentándose frente a ella. Ella levantó la vista de la pantalla. ¿Sobre qué? De nosotros, de lo que está pasando. Taryn cerró el portátil. ¿Y tú qué crees que está pasando? Cordell vaciló. Se preparó para la acusación, para las lágrimas, para la ira, pero no para este tono tranquilo, casi indiferente. Nos estamos distanciando, dijo al fin. Estás completamente absorto en tu proyecto, y solo te veo por las mañanas. Taryn lo miró con incredulidad. ¿En serio? ¿Me estás acusando de trabajar duro? ¿Tú que desde hace meses llegas a casa pasada la medianoche oliendo a perfume ajeno? Cordell se estremeció. No estoy acusando. Solo quiero entender qué fue de nosotros. ¿Qué fue de nosotros, Cordell? Taryn se sintió cansada de repente. Nos casamos porque parecíamos tener mucho en común. Conseguiste un trabajo en la empresa por recomendación mía. Y luego conociste a Ambrosia. Cordell se puso pálido. Taryn, yo... No, alzó la mano deteniéndolo. No quiero oír excusas ni confesiones. Ahora no. Tenemos una fiesta de empresa dentro de una semana. Mantengamos la apariencia de una relación normal, al menos hasta entonces. Cordell asintió, sintiéndose aliviado y decepcionado al mismo tiempo. Una parte de él quería confesar, explicar, disculparse. La otra parte, la que había pasado las noches con Ambrosia, se alegró del indulto. En los últimos días antes de la fiesta de empresa, la oficina bullía de expectación. No se trataba solo de un evento corporativo. Era una tradición, casi un ritual, que simbolizaba el final del año laboral y el comienzo de un nuevo ciclo. Muchos empleados esperaban primas, ascensos y reconocimientos. Taryn se sumergió en los últimos preparativos, comprobando presupuestos, coordinando los últimos detalles. Lo que no sabía era que Ambrosia también se estaba preparando, pero para una velada final muy distinta a la que la empresa había planeado. El Hotel Imperial ardía con las luces navideñas, dando la bienvenida a los invitados al evento corporativo de Nexus Innovations. El vestíbulo estaba decorado con composiciones vivas de ramas de abeto y bolas de plata. Los techos de vidrieras reflejaban el brillo de las arañas de cristal, creando la atmósfera de un cuento de hadas invernal. Los empleados de la empresa llegaron en grupos e individualmente, vestidos con trajes de noche, de buen humor y con ganas de pasar una velada inolvidable. Taryn Ashbury llegó separada de su marido. Apenas se habían dirigido la palabra en los últimos días, observando una frágil tregua hasta después de las vacaciones. Había elegido un vestido esmeralda oscuro para la velada, que resaltaba sus ojos verdes y su esbelta figura. Llevaba el pelo castaño recogido en un elegante recogido que dejaba ver un cuello adornado con un collar de perlas. Regalo de Barton por su 25 cumpleaños. Barton Pierce se reunió con ella a la entrada del salón de banquetes. Con un impecable smoking y mechones plateados en el pelo oscuro, tenía un aspecto imponente y elegante al mismo tiempo. «Brillas», sonrió besando a su sobrina en la mejilla. Un auténtico broche de oro a la velada. «Gracias». Taryn miró a su alrededor nerviosa.
¿Ha llegado ya Cordell? Barton frunció ligeramente el ceño. No lo he visto, pero supongo que llegará pronto. ¿Se encuentra usted bien? Tarin asintió, tratando de parecer confiada. Solo estoy preocupada por la organización. Quiero que todo salga perfecto. Saldrá perfecto, le aseguró Barton. Has hecho un gran trabajo con el presupuesto y la planificación. Ahora disfruta de la velada. La sala del banquete se fue llenando poco a poco de invitados. Tarin saludó a sus colegas, intercambió cumplidos con los socios de la empresa y comprobó los últimos detalles con el personal del catering. Por el rabillo del ojo se fijó en Cordell. Con un traje gris oscuro y una corbata perfectamente anudada, parecía simpático y guapo. Su corazón se apretó con una mezcla de amor y dolor. Antes se había sentido orgullosa de tener como marido a aquel hombre apuesto e inteligente. Ahora cada mirada suya solo le producía amargura. Cordell se fijó en ella, asintió y se dirigió al bar. Habían acordado comportarse como un matrimonio normal, pero él parecía preferir mantener las distancias. Tarin respiró aliviada. Fingir ser una esposa feliz la superaba. Ambrosia Quinlan no tardó en aparecer. Había elegido para la velada un vestido rojo brillante con un profundo escote, una elección atrevida para un evento corporativo. Varios hombres la miraron con admiración mientras se dirigía con elegancia a la mesa de las bebidas. Tarin notó que Cordell se enderezaba al fijarse en su amante, y que su mirada se detenía en ella más de lo debido. La parte formal de la velada comenzó con el discurso de bienvenida de Barton. Agradeció a los empleados su contribución al éxito de la empresa. Destacó los principales logros del año y presentó a los invitados importantes. Luego anunció el comienzo de la cena, y los invitados tomaron asiento en las mesas redondas dispuestas alrededor de la sala. Tarin se encontró en la misma mesa que los jefes del proyecto Alpha y varios socios de la empresa. Cordell y Ambrosia se sentaron en la mesa contigua, lo bastante cerca como para que Tarin oyera fragmentos de sus conversaciones y las risas de Ambrosia, que eran más frecuentes de lo que las circunstancias justificaban. La cena transcurrió en un ambiente relajado. Se sirvieron platos exquisitos, se llenaron y vaciaron copas. Tarin mantenía la conversación, sonriendo, respondiendo preguntas, pero en su interior sentía una tensión creciente. Algo en el comportamiento de Ambrosia, su risa estridente, su inclinación íntima hacia Cordell, sus miradas triunfantes en dirección a Tarin, presagiaba problemas. Después del postre empezó el baile. La orquesta tocó una melodía lenta, y las parejas se estiraron hacia el centro de la sala. Tarin permaneció sentada, observando a los bailarines. Vio que Cordell y Ambrosia se levantaban y se dirigían a la pista de baile. Estaban demasiado cerca el uno del otro incluso para un baile social. Las manos de Cordell apoyadas en la cintura de Ambrosia, un poco más abajo de lo que permitía la propiedad. ¿Quieres bailar? Una voz detrás de ella hizo que Tarin se estremeciera. Se dio la vuelta y vio a Barton tendiéndole la mano. Me encantaría, aceptó la invitación, levantándose. En la pista de baile, Barton la guiaba con un porte seguro, pero reservado. Tarin notó que Cordell lo seguía con la mirada y que su rostro se volvía cada vez más sombrío. «¿Estás celoso?», dijo Barton en voz baja, notando la dirección de su mirada. «Lo dudo», sonrió Tarin con amargura. «Más bien le molesta que atraiga la atención del jefe». Barton negó con la cabeza. «No subestimes el ego de un hombre. Podría estar engañándote con esa dama y seguir considerándote de su propiedad». Tarin suspiró. «¿Qué más da? Nuestro matrimonio está prácticamente acabado. ¿Estás segura?». Barton la miró detenidamente. «A veces las relaciones pueden salvarse». «Esta no», replicó Tarin con firmeza. «Hay demasiadas mentiras, demasiadas traiciones». Cuando terminó la música, Barton la acompañó galantemente a la mesa. Tarin se dio cuenta de que Cordell y Ambrosia habían desaparecido. Miró alrededor de la sala, pero no los vio. Algo se apretó en su interior. ¿Realmente habían perdido tanto la guardia que se habían recluido justo durante la fiesta de empresa? Cordell y Ambrosia habían abandonado la sala, pero no por mucho tiempo. Estaban de pie en el pasillo vacío que conducía a las oficinas. ¿Lo vio bailando con ella? Cordell devolvió el whisky que había cogido del bar. Era como si estuvieran... No terminó la frase. Ambrosia sonrió, tocándole ligeramente el brazo. «Te lo dije. Está claro que hay algo entre ellos. ¿Por qué crees que está ascendiendo tan rápido?». Cordell negó con la cabeza.
Le dobla la edad. ¿Y qué? Ambrosia se encogió de hombros. Muchas mujeres prefieren hombres maduros y poderosos a hombres más jóvenes y no tan acomodados. Sus palabras eran veneno que envenenaba lentamente la mente de Cordell. El alcohol que había bebido durante la velada no hizo más que aumentar el efecto, difuminando las líneas de la razón. Volvamos, dijo Ambrosia, tomándolo del brazo. Tengo una idea. Cuando regresaron, la parte formal de la velada había terminado y habían comenzado los festejos más desenfadados. Algunos bailaban, otros se reunían en grupos para charlar, otros salían a la terraza a tomar el aire. Tarin estaba en la mesa del buffet, hablando con sus colegas del proyecto Alpha. Cordell se dirigió directamente hacia ella, llevando a Ambrosia detrás. Su andar era algo inestable, señal de que había bebido más de lo habitual. Tarin, su voz era más alta de lo que exigían las circunstancias. «Ya estás aquí». Ella se dio la vuelta, sorprendida por su acercamiento. «Cordell, ¿ocurre algo?» Él la miró con una extraña mezcla de resentimiento e ira. «¿Pasa algo?» «Oh, no mucho. Solo estoy cansado de fingir». La algarabía se apagó y la gente a su alrededor empezó a escuchar el escándalo que se estaba gestando. «Cordell, este no es el momento ni el lugar», dijo Tarin en voz baja, sintiendo que la sangre le subía a las mejillas. «¿Cuándo es?» Casi lo gritó. «¿Cuando no estás ocupado trabajando? ¿O cuando no estás bailando con tu jefe?» Tarin notó que la gente a su alrededor empezaba a mirar a su alrededor. Por el rabillo del ojo vio a Barton observando la escena atentamente, dispuesto a intervenir. «Hablemos de esto en casa», intentó cogerle de la mano, pero Cordell se apartó. «No, discutámoslo ahora». Atrajo a Ambrosia hacia sí y la besó profunda, apasionada y desafiantemente. Un susurro de sorpresa recorrió el vestíbulo. Tarin se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Ni siquiera era humillación, era destrucción pública. Cordell se separó de Ambrosia y se volvió hacia la multitud. «¿Ves a esa mujer?», señaló a su amante. «Es mi verdadera esposa, la que me apoya de verdad, la que no está conmigo por mi carrera ni por mis contactos». Tarin sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todos los ojos estaban puestos en ella, curiosos, compadecidos, regodeándose. Quería darse la vuelta y marcharse, pero sentía los pies pegados al suelo. Cordell, al ver su rigidez, sonrió e hizo un amplio gesto hacia la barra. «Y tú, Tarin, haz algo útil. Ve corriendo a por el champán. Tenemos una nueva vida que celebrar». Varios colegas rieron nerviosamente, ya fuera por vergüenza o para apoyar sus payasadas. Tarin sintió un nudo en la garganta y los ojos se le llenaron de lágrimas. En ese momento la multitud se separó, dejando pasar a Barton Pierce. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos ardía un fuego frío. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó en voz baja pero autoritaria. Cordell, sin darse cuenta del peligro, se volvió hacia él con una sonrisa desafiante. «Ah, señor Pierce, únase a nuestra pequeña exposición». Estaba explicando a los presentes que mi vida con Tarin fue un error, que mi corazón pertenece a otra mujer. Atrajo de nuevo hacia sí a Ambrosia, que parecía menos segura bajo la pesada mirada de su jefe. Barton asintió con la cabeza, como si se hubiera tomado la información al pie de la letra. «Cordell Ashbury, ¿verdad? ¿División de ciberseguridad?» «Sí, señor», se enderezó Cordell, repentinamente inquieto. Barton echó un vistazo a la silenciosa sala y se volvió hacia el camarero más cercano. «Un micrófono, por favor». Cuando le trajeron un micrófono inalámbrico, Barton lo encendió y se dirigió al público. «Señoras y señores, presten atención, por favor». Su voz retumbó en la sala, silenciando a todo el mundo. «No tenía previsto hacer ningún anuncio esta noche, pero las circunstancias me han obligado a romper mi propia norma de no mezclar lo personal con el trabajo». Hizo una pausa y miró a los presentes. «Cordell Ashbury acaba de humillar públicamente a su esposa, mi empleada Tarin Ashbury. Esto es inaceptable no solo desde un punto de vista humano, sino también profesional. En Nexus Innovations valoramos el respeto, la dignidad y el comportamiento ético, y no toleraré ningún comportamiento semejante en mi empresa». Cordell palideció, empezando a darse cuenta de la gravedad de la situación. «Señor Pierce, yo no he terminado», le cortó Barton. «Con efecto inmediato, Cordell Ashbury, queda usted despedido de Nexus Innovations.
Su placa será desactivada y sus pertenencias de oficina serán enviadas a su domicilio. Seguridad le acompañará a la salida. Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Cordell se quedó con la boca abierta, incapaz de creer lo que oía. Ambrosia se apartó sigilosamente de él, como si no quisiera relacionarse con un hombre que acababa de perder su trabajo. «No puedes», empezó Cordell. «Sí puedo», replicó Barton con firmeza. «Y lo que es más, debería. Pero no se trata solo de tu indecoroso comportamiento de hoy. Seguridad lleva tiempo vigilando tu actividad en el sistema. Sabemos que has dado acceso no autorizado a información confidencial. Es una grave violación de los protocolos de seguridad y de las condiciones de tu contrato». Cordell desvió la mirada hacia Ambrosia, que evitó estudiadamente sus ojos. Se dio cuenta de que le estaban utilizando, y la amarga realidad se reflejó en su rostro. «Una cosa más», continuó Barton suavizando el tono. «Has ofendido a mi sobrina, Cordell». Las palabras cayeron como una piedra en el sonoro silencio de la sala. Todos los ojos se volvieron hacia Taryn, que permanecía erguida, con la cabeza alta, aunque las mejillas le ardían de vergüenza. «¿Una sobrina?», repitió Cordell atónito. «Sí», asintió Barton. «Taryn es hija de mi hermana. Nunca utilizó nuestro parentesco para avanzar en su carrera. Al contrario, insistió en mantenerlo en secreto para demostrar que podía conseguir cualquier cosa por sí misma. Y lo demostró con su inteligencia, su trabajo y su dedicación a la empresa». Taryn sintió que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos, pero ahora de gratitud. Barton rara vez mostraba sus sentimientos públicamente, y su defensa significaba más para ella que cualquier palabra de consuelo. «Ya no lo sabía», murmuró Cordell, mirando a su mujer, como si la viera por primera vez. «Taryn, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías escuchado?», preguntó ella en voz baja. Los guardias aparecieron como de la nada, de pie a ambos lados de Cordell. «Síganos, por favor, señor», dijo uno de ellos. Cordell miró hacia atrás, buscando el apoyo de Ambrosia, pero ella ya había desaparecido entre la multitud. Dio un paso hacia Taryn, pero los guardias le cerraron el paso. «Taryn, necesito hablar contigo». Su voz sonaba casi suplicante. «Ahora no», negó con la cabeza. «Quizá más tarde». Cordell asintió y, bajando los hombros, siguió a los guardias hasta la salida. La sala lo despidió con un murmullo de susurros y miradas. Barton se acercó a Taryn y le cogió la mano con suavidad. «¿Te encuentras bien?». Ella asintió, aunque todo en su interior temblaba. «Gracias por intervenir». «Siempre», respondió él con sencillez. Luego, volviéndose hacia el público, añadió en voz alta. «Y ahora, damas y caballeros, sugiero que volvamos a la celebración. Música, por favor». La orquesta tocó una alegre melodía, y poco a poco, los invitados volvieron a hablar y bailar. Aunque el principal tema de conversación era, sin duda, el drama que acababa de producirse. Taryn se fijó en Ambrosia, de pie contra la pared del fondo, con una copa de champán. Sus miradas se cruzaron y Taryn vio una mezcla de sorpresa, decepción y miedo en los ojos de su rival. El plan de Ambrosia de utilizar a Cordell para avanzar en la empresa se había derrumbado en un instante, y ahora su propia posición estaba en peligro. Barton siguió la mirada de su sobrina y dijo en voz baja: «No te preocupes por ella. Mañana haré que los de seguridad investiguen exactamente qué información obtuvo de Cordell. Dependiendo de la gravedad de la ofensa, será reprendida o seguirá a su compañera». Taryn asintió, sintiéndose extrañamente desolada. La corporativización continuaba a su alrededor, pero era como si ella estuviera observando desde la barrera. Su matrimonio había terminado delante de todos sus colegas. Su parentesco con su jefe había salido a la luz. Toda su reputación profesional, cuidadosamente construida, se había puesto en entredicho. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se enfrentará a sus colegas? ¿Cómo iba a trabajar sabiendo que todo el mundo hablaba de su vida personal? Se avecinaba lo desconocido, y era aterrador. Pero en algún lugar de su interior, Taryn también sintió alivio. Se acabó fingir que todo iba bien. Se acabó el hacer la vista gorda ante la traición. Las máscaras habían caído y ahora era posible empezar de nuevo. Doloroso, difícil, pero honesto. La mañana siguiente, a la fiesta de empresa, recibió a Taryn Ashbury con dolor de cabeza y pesadez en el pecho. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo,
y reuniendo fuerzas para levantarse y afrontar el nuevo día. Los acontecimientos de la noche anterior se repetían una y otra vez en su mente. Cordell besando a Ambrosia delante de todos. Sus crueles palabras. La intervención de Barton. Las caras de asombro de sus colegas. Le parecía que todo le había sucedido a otra persona, que ella estaba observando la escena desde fuera, como un espectador de una obra especialmente mala. El teléfono de la mesilla de noche vibró con mensajes entrantes. Taryn lo apagó sin mirar. Sabía lo que había allí. Simpatía, preguntas, tal vez regodeo. Probablemente las redes sociales ya habían estallado con discusiones, y ella no quería que su vida personal se convirtiera en el tema principal de los cotilleos de la empresa. Se levantó a la fuerza y se dirigió a la cocina. Cordell no había llegado a casa, y eso era un alivio. No estaba preparada para verle, para hablar con él. No ahora, cuando la herida aún estaba tan fresca. Mientras preparaba el té, Taryn vio sobre la mesa un sobre con el logotipo de Nexus Innovations. Lo abrió con cuidado. Dentro había un breve mensaje manuscrito de Barton. Taryn, tómate todo el tiempo que necesites. El proyecto Alpha puede esperar. Recupérate. Ve las lágrimas que había estado conteniendo desde que se despertó finalmente. Se abrieron paso. Taryn se hundió en una silla, dejando que sus emociones salieran. Lloró por el matrimonio roto, por la humillación pública, por el secreto revelado, por el futuro incierto. Pero en algún lugar de su interior también había una pequeña chispa de alivio. Se acabó fingir, se acabó ignorar lo obvio, se acabó sufrir en silencio. 2 horas más tarde, después de recoger lo necesario, Taryn abandonó el piso. No podía quedarse donde cada objeto le recordaba a Cordell, a los 3 años de su vida juntos, que habían resultado estar construidos sobre arena. Se dirigió a la pequeña casa de las afueras de Commerce City que Barton tenía para huéspedes y que ahora estaba vacía. La casa suburbana la recibió con silencio y frescor. Taryn encendió la calefacción, deshizo las maletas y pidió que le trajeran la comida. Este lugar iba a ser su santuario durante los próximos días o semanas, el tiempo que necesitara para recoger los pedazos de su vida y decidir qué hacer a continuación. Mientras tanto, en la oficina de Nexus Innovations, las pasiones estaban a flor de piel. Ambrosia Quinlan se presentó a trabajar como de costumbre, fingiendo que no había ocurrido nada especial. Pero el ambiente a su alrededor había cambiado. Los compañeros que ayer se habían mostrado amables y abiertos, ahora la miraban de reojo y se callaban cuando pasaba a su lado. En la cantina nadie se sentaba a su mesa. En el ascensor se apartaban como si fuera una leprosa. A mediodía la convocaron para ver a la jefa de marketing. Lydia Tanner, una mujer de ojos férreos, con fama de profesional inflexible, la saludó con frialdad. «Señorita Quinlan», comenzó sin preámbulos, «tengo instrucciones de llevar a cabo una investigación interna sobre la violación de los protocolos de seguridad. Tenemos razones para creer que usted ha obtenido acceso no autorizado a información confidencial a través del señor Ashbury». Ambrosia palideció, pero mantuvo la compostura. «Ha habido un malentendido, señorita Tanner. El señor Ashbury me estaba asesorando sobre la seguridad de la plataforma de marketing. Nada más». Lydia la miró fijamente. «Nuestro sistema registra todos los accesos, señorita Quinlan, incluidos los realizados desde cuentas ajenas». Ambrosia cerró las manos en un puño. «No he hecho nada ilegal. Eso lo decidirá el consejo». Lydia abrió una carpeta con documentos. «A la espera del resultado de la investigación, queda suspendida de empleo y sueldo. Por favor, entregue su pase a seguridad al salir». Ambrosia salió de la oficina con la cabeza bien alta, pero por dentro hervía de rabia y miedo. Su plan no había salido según lo previsto. En lugar de un ascenso y acceso a proyectos más interesantes, estaba a punto de ser despedida. Todo por culpa de Cordell, que no podía contener sus emociones, y de Taryn, que resultó ser la sobrina del mismísimo Barton Pierce. ¿Quién habría podido predecir semejante giro? Cordell, mientras tanto, corría por la ciudad tratando de encontrar a Taryn. La llamó, le envió mensajes de texto, condujo hasta su piso, pero su mujer parecía desvanecerse en el aire. Se le pasó la borrachera, y con la sobriedad se dio cuenta de la magnitud del desastre que había causado. Había perdido a su mujer, su trabajo y su reputación, todo en una sola noche.
A la hora de comer, tomó la desesperada decisión de llamar a Barton Pierce. Cordell marcó un número que solo había utilizado en situaciones de emergencia laboral y se quedó inmóvil, esperando una respuesta. Aquí Pierce. La voz de Barton sonaba seca y oficial. Señor Pierce, soy Cordell Ashbury. Me gustaría hablar con usted sobre... Señor Ashbury, lo interrumpió Barton. Cualquier pregunta sobre su despido debe tramitarse a través de recursos humanos. No tengo tiempo para una conversación privada. No se trata de un despido, se apresuró a decir Cordell. Estoy buscando a Taryn. No contesta al teléfono. No ha vuelto a casa. Estoy preocupado por ella. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señor Ashbury, dijo finalmente Barton, con la ira apenas contenida. Usted humilló públicamente a mi sobrina, la engañó, ¿y ahora está preocupado? Que quede claro, Taryn está a salvo. No quiere hablar contigo, y te pido que respetes sus deseos. Le debo una disculpa, insistió Cordell. Explicar... ¿Qué quieres explicar exactamente? La voz de Barton se volvió gélida. ¿Que te casaste con ella sin saber que éramos parientes? ¿Que utilizaste su recomendación para conseguir un trabajo en mi empresa? ¿Que la engañaste con una colega que te manipuló para acceder a información confidencial? Cordell guardó silencio, incapaz de encontrar las palabras. Creo, señor Ashbury, continuó Barton, que debería concentrarse en encontrar un nuevo trabajo y un nuevo lugar donde vivir. Por lo que sé, el piso está a nombre de Taryn. La llamada terminó y Cordell se quedó solo con una realidad que se volvía más sombría a cada hora. Al tercer día de la fiesta de empresa, Ambrosia decidió llamar a Cordell. No por simpatía o preocupación, sino por cálculo. Tal vez los dos podrían encontrar una salida a la situación. Quizá él aceptara asumir la culpa y salvar su carrera. Cordell trató de mantener la voz suave y preocupada. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te parece? Respondió él con amargura. Despedido, hecho el hazmerreír delante de toda la empresa, mi mujer no me habla. Lo siento mucho, mintió Ambrosia. A mí también me han hecho daño. Me han suspendido del trabajo y hay una investigación en curso. Cordell soltó una risita. Sorprendente. Creía que ya me había sustituido. Ambrosia ignoró el sarcasmo. Tenemos que reunirnos, discutir la estrategia. Si actuamos juntos... ¿Juntos? La interrumpió Cordell. Me utilizaste, Ambrosia. Sabías que estaba casada, pero me sedujiste de todos modos. Me sonsacaste información. Me animaste a enfrentarme a Taryn. Y ahora que tu plan ha fracasado, ¿quieres que actuemos juntos? No seas ridícula. La voz de Ambrosia se hizo más aguda. Había verdadera pasión entre nosotros. Es natural que me interesara tu trabajo. Y yo no te obligué a montar una escena en la fiesta de empresa. Fue decisión tuya. Cierto, asintió Cordell tras una pausa. Fue decisión mía, y viviré con las consecuencias. Sin ti. Colgó el teléfono, sintiéndose extrañamente aliviado. Al menos había corregido un error. Taryn pasó una semana en soledad, recuperando poco a poco la compostura. Paseó mucho por el barrio, leyó, durmió e intentó meditar. Encendió el teléfono solo para ponerse en contacto con Barton, ignorando docenas de llamadas perdidas y mensajes de Cordell, colegas e incluso Ambrosia. Al octavo día, Barton fue a verla. Trajo comida, una botella de buen vino y noticias de la oficina. La investigación sobre Ambrosia Quinlan ha concluido, informó, sirviendo vino en copas. Había accedido a varios documentos confidenciales a través de la cuenta de Cordell. Nada crítico, por suerte, pero suficiente para que la despidieran. Taryn asintió, aceptando la copa. ¿Y el proyecto Alfa? Avanza, pero más despacio sin ti. Barton la miró con atención. ¿Cómo te encuentras? Taryn vaciló, buscando las palabras. Mejor. No bien, pero mejor. Es como si... despertando de un largo sueño. O recuperándome de una enfermedad. Barton asintió. La traición siempre es dolorosa, especialmente de aquellos en quienes confiamos. Debería haber visto las señales. Taryn sacudió la cabeza. ¿Eran tan evidentes? A menudo no vemos lo que no queremos ver, dijo Barton en voz baja. No te culpes. Se sentaron en el acogedor salón, viendo caer la nieve por la ventana, la primera de la temporada. Taryn se sintió agradecida por la presencia de su tío, por su apoyo sin presiones ni juicios. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Barton tras un largo silencio. Taryn suspiró. Estoy pensando en el divorcio.
No le veo sentido a intentar salvar este matrimonio. Hay demasiadas mentiras, demasiado dolor. Es tu decisión y yo te apoyaré en cualquier caso. Barton dio un sorbo a su vino. ¿Y el trabajo? No sé si podré volver, admitió Tarin. Después de todo lo que ha pasado, todo el mundo sabrá que soy tu sobrina. Todos pensarán que mis logros son fruto del nepotismo. Barton frunció el ceño. Te has ganado tu puesto en la empresa, Tarin. Tu trabajo habla por sí solo, y la mayoría de tus compañeros lo saben. Pero no todos, dijo en voz baja. Y no estoy segura de poder hacer frente a las miradas compasivas y los susurros que se producen a mis espaldas cada día. Barton dejó el vaso y la miró seriamente. Mira, tengo que proponerte algo, pero quiero que sepas que es solo una oferta, no un compromiso. Puedes rechazarla y no afectará a nuestra relación en modo alguno. Tarin asintió intrigada. La sucursal de Seattle necesita un nuevo director financiero, dijo Barton. Alguien con tus aptitudes y experiencia sería perfecto. Es un ascenso, una ciudad nueva, gente nueva, una oportunidad de empezar de cero. Tarin se quedó paralizada, considerando la oferta. Seattle estaba muy lejos de Commerce City, de los recuerdos de Cordell. ¿Y el proyecto Alpha? Preguntó. ¿Puedes seguir asesorando al equipo a distancia? Se encogió de hombros Barton. La tecnología lo permite. Tarin negó con la cabeza. No quiero que parezca una huida, o como otra muestra de nepotismo. No es una huida, Tarin, dijo Barton en voz baja. Es una retirada estratégica, y en cuanto al nepotismo, sonrió. No te ofrezco este puesto porque seas mi sobrina, sino a pesar de ello. Cualquier otro candidato con tus cualificaciones habría recibido la misma oferta. Tarin pensó un momento. Seattle, nueva vida, nuevas oportunidades. Era tentador, pero ¿estaba preparada para un cambio tan drástico? Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto, asintió Barton. Sin presiones. El puesto estará vacante al menos un mes más. Pasaron a temas más ligeros. Noticias de la familia, planes para las vacaciones, recuerdos de la infancia de Tarin. Cuando Barton se marchó, ella se quedó sentada junto a la chimenea, mirando el fuego y pensando en el futuro. Al día siguiente, Tarin decidió consultar su correo electrónico. Entre las docenas de cartas de colegas expresando apoyo y simpatía, había una que le llamó la atención. Era de Cordell. El asunto, lo siento. Dudó antes de abrirla. Debía reabrir la herida, pero la curiosidad y un morboso sentido del deber la hicieron hacer clic en la carta. Tarin, sé que no merezco tu perdón. Lo que he hecho es imperdonable. Te traicioné, te humillé, te hice daño, y viviré con esa culpa el resto de mi vida. No busco excusas, no las hay, pero quiero que sepas la verdad. Nunca me casé contigo por motivos profesionales. No sabía que eras pariente de Barton, y no habría importado si lo hubiera sabido. Te amé por tu inteligencia, tu bondad, tu fuerza. Ambrosia fue un error estúpido y egoísta. Me manipuló, jugó con mis complejos e inseguridades. Pero la culpa es solo mía. Cedí a la tentación, dejé que mi ego anulara mi sentido común y mi amor. No te pido que vuelvas. Te mereces algo mejor que yo. Solo te pido perdón, no para mí, sino para ti, para que puedas olvidar el dolor y seguir adelante. He solicitado el divorcio. Todos nuestros bienes comunes serán tuyos. Es lo menos que puedo hacer. Siempre te querré, aunque no vuelva a verte. Cordell Tarin cerró la carta y se encontró llorando. No de pena ni de resentimiento, sino de alivio. Cordell no le había pedido una segunda oportunidad. No había intentado culparla ni justificarse. Había admitido su culpa y la había dejado marchar. Fue honorable. Y probablemente era el primer acto sincero por su parte en mucho tiempo. Ella no contestó a la carta. No era necesario. Su historia había llegado a su fin, y ambos se dieron cuenta de ello. 15 días después, Tarin volvió a la oficina. Había sido un día difícil. Aunque Barton había sensibilizado al personal, prohibiendo hablar de la vida personal de los empleados, Tarin sintió las miradas, simpáticas, curiosas, evaluadoras. Mantuvo la cara seria, habló con confianza y trabajó más duro, demostrándose a sí misma que seguía siendo una profesional, pasara lo que pasara. Al final del día había tomado una decisión.
Llamó a la puerta del despacho de Barton y entró con una ligera sonrisa. «Acepto la oferta de Seattle», dijo sin preámbulos. Barton la miró atentamente. «¿Estás segura? Es un gran paso». «Por supuesto», asintió Taryn. «Estoy lista para un nuevo comienzo, un nuevo reto, una nueva vida». Barton sonrió y había orgullo en sus ojos. «Sabía que lo harías». Sacó una carpeta del cajón de su escritorio. «Aquí están los documentos. Léelo, piénsalo otra vez y, si sigues decidida, fírmalo». Taryn cogió la carpeta y sintió que la confianza crecía en su interior. Sí, era el final de un capítulo de su vida, pero también era el comienzo de uno nuevo. Y este nuevo capítulo se escribiría según sus propios términos, de su puño y letra, sin tener en cuenta el pasado. «Gracias», dijo, y en esas dos palabras había algo más que gratitud por el trabajo. «Gracias por apoyarla, por comprenderla, por creer en ella». Barton asintió, entendiendo las palabras no dichas. «Siempre, Taryn, siempre». Era una gélida mañana de enero en Commerce City. Taryn Ashbury estaba de pie junto a la ventana de su casa temporal, observando cómo los primeros rayos de sol teñían la capa de nieve de un suave color rosa. Habían transcurrido 2 semanas del nuevo año, y todavía estaba intentando acostumbrarse a escribir 2025 en lugar de 24 en sus papeles. El cambio de calendario parecía ser el menor de los cambios en su vida. Sobre la mesita estaban los papeles del divorcio que le había entregado su abogado la noche anterior. Las escuetas líneas del texto legal debían poner fin a su matrimonio de 3 años con Cordell. Taryn ya los había leído 2 veces, pero seguía dudando si firmarlos o no. No por dudas o esperanzas de reconciliación. Ese puente se había quemado la noche de la fiesta corporativa. Más bien se debía a una extraña sensación de irrealidad. Parecía que ayer mismo Cordell y ella estaban haciendo planes para el futuro, hablando de hijos, de una casa en el campo, y hoy se disponía a firmar un documento que lo borraría todo de un plumazo. Respirando hondo, Taryn se apartó de la ventana y se acercó al escritorio. Con decisión cogió el bolígrafo, firmó todas las páginas necesarias y volvió a meter los documentos en el sobre. Mañana se los enviaría al abogado y el proceso se pondría en marcha. En 3 meses, salvo complicaciones, dejaría de ser oficialmente Ashbury y volvería a su apellido de soltera, Pierce. Una vez completadas las formalidades, Taryn empezó a hacer la maleta por la mañana. Hoy era su primer día de trabajo tras las 2 semanas de permiso que se había tomado para reflexionar y decidir sobre su futuro. Durante ese tiempo, no solo había solicitado el divorcio, sino que también había encontrado un nuevo piso, pequeño pero acogedor, en la zona este de la ciudad, lejos de los lugares asociados a los recuerdos de Cordell. El trayecto hasta la oficina de Nexus Innovations duró media hora. Taryn había llegado deliberadamente antes de lo habitual para evitar miradas indiscretas en el ascensor y en la máquina de café. Cuando llegó a su planta, se sintió aliviada al comprobar que los pasillos seguían vacíos. Su despacho la recibió con una limpieza estéril. Se había llevado todos sus efectos personales antes de sus vacaciones, temiendo no querer volver. Sentada ante su escritorio, Taryn encendió el ordenador y se puso a revisar el correo acumulado. Entre las docenas de correos de trabajo había varios personales, de colegas que le expresaban su apoyo, e incluso uno de Ambrosia Quinlan. Taryn frunció el ceño al ver el nombre, pero la curiosidad pudo más y abrió el mensaje. «Taryn, sé que no tengo derecho a pedir una reunión después de todo lo que ha pasado, pero necesito hablar contigo. No por mi propio bien, mi trayectoria en la empresa ha terminado, soy consciente de ello, sino por la verdad. Hay cosas que necesitas saber. Si puedes encontrar la fuerza para escucharme, estaré en el Café Lavanda mañana al mediodía». Ambrosia. Taryn releyó la carta 2 veces, tratando de entender los motivos de Ambrosia. ¿Qué era esa verdad de la que hablaba? ¿Otra manipulación? ¿O realmente algo importante? En cualquier caso, encontrarse con la mujer que había arruinado su matrimonio era lo último que Taryn deseaba en ese momento. La puerta de la oficina se abrió silenciosamente y Barton Pierce apareció en el umbral. «Me alegro de verte de nuevo en acción», sonrió mientras entraba y cerraba la puerta. «¿Cómo te encuentras?» Taryn se enderezó y apagó la pantalla del ordenador con un gesto de la mano. «Mejor de lo que esperaba», señaló la silla de enfrente. «Siéntate. Estaba revisando mi correo. ¿Me he perdido algo?» Barton se sentó y miró a su sobrina con atención.
A lo largo de los años había aprendido a leer su estado de ánimo por los más pequeños cambios en la expresión de su rostro, y ahora podía ver que tras la máscara de profesionalidad se escondía un profundo cansancio. Nada que no pueda esperar unos días más. Hizo una pausa. ¿Firmaste los papeles? Tarin asintió. Esta mañana. Los enviaré mañana. Bien. Barton no expresó simpatía ni aprobación, sino que se limitó a aceptar la información. Tengo una propuesta que podría interesarte. El proyecto Nexus Prime. Las cejas de Tarin se alzaron. Nexus Prime era una leyenda en la empresa, un desarrollo secreto del que solo se rumoreaba, al que solo tenían acceso un puñado de altos ejecutivos. ¿Nexus Prime? Pero eso es... Sí, nuestro proyecto más ambicioso, asintió Barton, y necesita un nuevo analista financiero, alguien con tus conocimientos y experiencia, alguien que pueda ver no solo los números, sino también las perspectivas. Tarin frunció el ceño. Barton, eso es muy halagador, pero ¿no crees que ahora no es un buen momento? Después de todo lo que ha pasado, cualquier avance que haga será percibido como nepotismo. Barton se reclinó en su silla. Tarin, eres una de las mejores en tu campo. Tu capacidad analítica es reconocida no solo dentro de la empresa, sino también en el sector. Tu trabajo en el proyecto Alfa ha sido impecable. Y lo más importante, sé que nunca fallarás. Así que no creo que esto sea nepotismo. Es una decisión estratégicamente acertada para la empresa. Tarin negó con la cabeza, pero no pudo contener una leve sonrisa. Siempre sabes qué decir. Es parte de mi trabajo, respondió Barton sonriendo. Piensa en ello. El proyecto empieza dentro de un mes. Tienes tiempo para decidirte. Cuando Barton se marchó, Tarin volvió a consultar su correo electrónico, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Nexus Prime no es solo un nuevo proyecto, es una oportunidad para demostrar a todo el mundo, y sobre todo a sí misma, que merece su lugar en la empresa. Pero el miedo a las críticas, a los cuchicheos a sus espaldas, a las acusaciones de favoritismo, seguía frenándola. El día transcurrió entre tareas rutinarias y reuniones con compañeros, muchos de los cuales evitaron con delicadeza cualquier mención a lo sucedido en la fiesta. Por la noche, Tarin se sentía agotada, no tanto físicamente como emocionalmente. Mantener una fachada profesional requería más energía de la que había previsto. De vuelta a su nuevo piso, Tarin pidió la cena en un restaurante cercano y abrió una botella de vino. Acomodada en el sofá con una copa y un portapapeles, volvió a la carta de Ambrosia. Algo en su tono la inquietaba. En aras de la verdad, escribió Ambrosia. ¿Qué verdad? ¿Qué más podía no saber sobre su propio marido y su amante? Después de pensarlo mucho, Tarin decidió que conocer a Ambrosia formaba parte del proceso de curación. Para seguir adelante, había que cerrar todas las puertas al pasado, y para ello, había que escuchar incluso a quienes la habían herido. Ella respondió con un breve mensaje. Allí estaré. El día siguiente era soleado pero helado. El Lavender Café estaba en un rincón tranquilo del Central Park de Commerce City, lo bastante lejos de la oficina de Nexus Innovations como para evitar cualquier encuentro fortuito con colegas. Tarin llegó exactamente a mediodía y enseguida vio a Ambrosia en una mesa junto a la ventana. La antigua amante de su marido tenía un aspecto distinto al que tenía en la oficina. Sin maquillaje profesional ni ropa de diseño, parecía más joven y vulnerable. Al notar la presencia de Tarin, Ambrosia se enderezó y sonrió nerviosamente. «Gracias por venir», dijo cuando Tarin se sentó frente a ella. «No estaba segura de que estuvieras de acuerdo». «Yo tampoco», respondió Tarin con sinceridad. «No perdamos tiempo. ¿Cuál es esa verdad de la que querías hablarme?» Ambrosia respiró hondo. «En primer lugar, quiero pedirte disculpas. Lo que hice es imperdonable. Arruiné tu matrimonio, puse en peligro tu reputación en la empresa. ¿Y para qué? Un ascenso profesional que resultó ser un espejismo». Tarin la miró sin comprender. «Si buscas el perdón, no lo entiendes. No he venido aquí para eso». «Lo sé». Ambrosia bajó los ojos. «Y no merezco el perdón, pero tú mereces saber la verdad sobre cómo empezó todo». Hizo una pausa, ordenando sus ideas. «Cordell no era un objetivo al azar. Lo elegí deliberadamente, tras estudiar la estructura de la empresa y a sus empleados clave. Tenía acceso a información que no solo yo necesitaba, sino también
a otras personas. Tarin frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No trabajaba solo para mí, admitió Ambrosia en voz baja. ¿Me contrató una empresa rival para acceder a los desarrollos de Nexus Innovations? Tarin sintió un escalofrío. ¿Estabas espiando para un competidor? Ambrosia asintió sin levantar la vista. El plan original era sencillo: seducir a alguien con acceso de alto nivel, obtener la información y pasársela al cliente. Pero se complicó. ¿Te enamoraste de Cordell? Tarin no pudo ocultar el escepticismo en su voz. No, Ambrosia negó con la cabeza. Pero he aprendido sobre ti. ¿Qué clase de persona eres? ¿Qué sientes por tu trabajo, por tus compañeros? Y estaba avergonzada, especialmente después de la fiesta, cuando resultó que era sobrina de Barton, pero nunca lo habías usado. Tarin se quedó en silencio, tratando de dar sentido a lo que había oído. Así que no fue solo víctima de un romance de oficina, sino de una operación de espionaje industrial. ¿Quién la contrató?, preguntó por fin. No puedo decirlo. Ambrosia la miró directamente a los ojos por primera vez. No porque los esté protegiendo. Ya he cortado todo contacto. Pero hay implicaciones legales, ¿sabes? Ya me estoy arriesgando al contarte esto. Entonces, ¿por qué me lo cuentas? Ambrosia suspiró. Porque mereces saber que Cordell no fue el instigador. Yo entré deliberadamente en su vida, lo manipulé, jugué con sus debilidades y complejos. Sí, se sintió tentado, y eso es culpa suya. Pero yo di el primer paso y lo hice deliberadamente. Tarin negó con la cabeza. Eso no cambia el hecho de que me traicionó. Tomó una decisión, una y otra vez, cada vez que me mentía, cada vez que pasaba la noche contigo. Lo sé, asintió Ambrosia. Y no te estoy pidiendo que lo perdones, solo entiende el contexto. Se quedaron en silencio. Fuera de la ventana caía una ligera nevada, convirtiendo el parque en un cuento de hadas invernal. Tarin miraba los copos de nieve, intentando organizar sus pensamientos. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó por fin. Ambrosia sonrió con amargura. Empezaré de nuevo. En otra ciudad, con otro nombre, quizá. Mi reputación en el sector está destruida, pero siempre puedo volver a formarme. ¿Lo sabe Barton? ¿Que has estado trabajando para la competencia? Lo sospecha, creo. Ambrosia se encogió de hombros. Pero no tiene pruebas. He tenido cuidado. Lo que conseguí a través de Cordell era solo la punta del iceberg, no la información más valiosa. Tarin asintió, sintiéndose de pronto extrañamente aliviada. La confesión de Ambrosia no había cambiado la situación con Cordell, pero de algún modo lo hacía todo más comprensible. Era como si la última pieza del rompecabezas estuviera encajando. Gracias por tu sinceridad, dijo levantándose. Espero que encuentres tu camino. Ambrosia pareció sorprendida. ¿No estás enfadada? Estoy enfadada, respondió Tarin con calma. Pero no solo contigo, con la situación en su conjunto, con el sistema en el que estas cosas son posibles, con mi propia ingenuidad. Y sí, también contigo y con Cordell. Pero la ira no ayuda a seguir adelante. Y yo quiero seguir adelante. Con esas palabras, salió del café, sintiéndose extrañamente aliviada. La conversación con Ambrosia había sido una liberación catártica de parte del dolor y el resentimiento acumulados. De vuelta en la oficina, Tarin se dirigió directamente al despacho de Barton. Su secretaria, Verónica, le sonrió. Está reunido, pero me ha dicho que le diga que saldrá a las 3. Gracias, Verónica, asintió Tarin. Volveré más tarde. En su despacho, Tarin abrió la carpeta Nexus Prime que Barton le había dejado. A medida que profundizaba en la lectura, se sorprendió a sí misma, sintiéndose realmente interesada en el trabajo por primera vez en mucho tiempo. El proyecto era ambicioso, innovador, requería un pensamiento innovador y un análisis profundo. Justo lo que necesitaba ahora. Un reto profesional para demostrar su valía. A las 3 llamó a la puerta del despacho de Barton y al oír la invitación, entró. ¿Tiene un momento?, preguntó cerrando la puerta tras de sí. Siempre para ti. Barton dejó a un lado los papeles en los que estaba trabajando. ¿Ocurre algo? Tarin se acercó a su escritorio y dejó la carpeta con los materiales del proyecto. Me apunto. Quiero trabajar en Nexus Prime. Barton la miró detenidamente. ¿Qué ha cambiado? Ayer no estaba segura. Tarin se sentó en el borde de la silla de enfrente. Hoy me he reunido con Ambrosia. Notó que la cara de su tío se tensaba y continuó rápidamente.
Me contó algo interesante sobre cómo y por qué empezó todo. ¿Y qué dijo? La voz de Barton se volvió cautelosa. Que trabajaba para la competencia. Tarin observó atentamente la reacción de su tío, que se había fijado en Cordell como fuente de información. Barton no parecía sorprendido. Sospechábamos algo así. Seguridad rastreaba solicitudes inusuales en el sistema, pero no pudo probar una filtración. ¿Lo sabías y no me lo dijiste? La voz de Tarin destelló resentimiento. Solo era una sospecha, sin pruebas, dijo Barton en voz baja. Y no quería aumentar tu dolor. Ya has sufrido bastante. Tarin asintió, aceptando su explicación. De todos modos, me ayudó a tomar una decisión. No puedo dejar que el miedo a ser juzgada o los rumores de nepotismo me detengan. Quiero este proyecto porque sé que puedo manejarlo mejor que nadie, y lo demostraré con resultados. Barton sonrió, y había orgullo en sus ojos. Esa era la actitud que quería oír. Durante las 2 semanas siguientes, Tarin se sumergió de lleno en los preparativos del proyecto Nexus Prime. Estudió documentación, analizó el mercado, se reunió con posibles socios. El trabajo se convirtió no solo en una distracción de sus problemas personales, sino también en una forma de autoafirmación, una oportunidad de demostrar su valor profesional. A finales de enero recibió la confirmación de su abogado de que el proceso de divorcio se había iniciado y concluiría en mayo. Cordell no impugnó ninguna cláusula del acuerdo, aceptando dejar a Tarin el piso y la mayor parte de los bienes adquiridos conjuntamente. Fue honorable por su parte, y Tarin sintió una leve punzada de arrepentimiento por lo que podría haber sido si ambos hubieran tomado una decisión diferente. A principios de febrero, el proyecto Nexus Prime se presentó formalmente a la dirección de la empresa y a los principales inversores. Tarin expuso la parte financiera y su presentación fue bien recibida. Uno de los inversores, un hombre mayor de mirada perspicaz, se acercó a ella tras la presentación. Impresionante análisis, señora Ashbury, dijo estrechándole la mano. Especialmente el modelo de predicción de riesgos. Pocas veces he visto un enfoque tan profundo. Gracias, señor Lightman, sonrió Tarin al reconocer a uno de los inversores de capital riesgo más influyentes en el sector tecnológico. He intentado considerar todos los escenarios posibles. Y lo conseguí, asintió. Barton siempre tuvo un don para encontrar talentos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Nexus? 5 años, respondió Tarin, tensándose por dentro. Sabía que era pariente de Barton. Y si era así, ¿cómo afectaría eso a su evaluación de su rendimiento? Pero el señor Lightman se limitó a asentir con aprobación. Impresionante progresión profesional en tan poco tiempo. Llegará lejos, señorita Ashbury, si alguna vez decide cambiar de empresa. Mi fundación siempre está abierta a profesionales como usted. No se trataba solo de una cortesía, sino del reconocimiento de su profesionalidad por parte de un hombre cuya opinión tenía peso en el sector. Tarin sintió que la confianza crecía en su interior. ¿Podría ser que sus logros realmente hablaran por sí mismos, independientemente de los lazos familiares? Después de la presentación, Barton invitó a los principales miembros del equipo a cenar en el restaurante. Tarin estaba sentada entre el director técnico del proyecto y el responsable de marketing, discutiendo la estrategia promocional. Barton, sentado enfrente, levantó su copa. Por el proyecto Nexus Prime y el equipo que lo haría realidad. Todos secundaron el brindis. Cuando la cena tocaba a su fin, Barton se sentó junto a Tarin. «Has estado genial esta noche», dijo en voz baja. Lightman está impresionado, y no se deja impresionar fácilmente. «Gracias», sonrió Tarin. «Esto es solo el principio. Tengo muchas más ideas para el proyecto». Barton asintió, luego dudó y añadió. «Hay algo más que quería discutir contigo. ¿Recuerdas la propuesta sobre Seattle?» Tarin se puso tensa. Después de todo lo que había pasado en las últimas semanas, la idea de mudarse había quedado relegada a un segundo plano. «Claro que me acuerdo. ¿Por qué?» «La oferta sigue en pie», dijo Barton, «pero entiendo que hayas cambiado de opinión. Nexus Prime es un gran proyecto, y tu contribución a él es inestimable». Tarin se lo pensó. El proyecto la había cautivado de verdad, le había dado un nuevo propósito, un nuevo sentido. Pero mudarse a Seattle significaría una ruptura total con el pasado, un nuevo comienzo. ¿Cómo sería? «Necesito pensarlo», dijo finalmente. Nexus Prime acaba de empezar
y quiero asegurarme de que la parte financiera está bien montada. Pero Seattle es tentador. Barton asintió comprensivo. No hay prisa, piénsatelo. De cualquier manera, apoyaré tu decisión. De camino a casa, Tarin reflexionó sobre la elección que tenía ante sí. Quedarse en Commerce City, seguir trabajando en un proyecto que podría ser la cima de su carrera, pero enfrentarse a los fantasmas de su pasado y a los susurros a sus espaldas, o empezar una nueva vida en Seattle, en un nuevo puesto, entre gente que no conoce su historia. Al entrar en el piso, se fijó en la luz parpadeante del contestador automático. La única persona que seguía usando el teléfono de su casa era su madre. Tarin pulsó el botón de reproducción. Tarin, cariño, soy mamá. Barton me ha contado tus progresos en tu nuevo proyecto. Tu padre y yo estamos muy orgullosos de ti y mencionó que podrías mudarte a Seattle. Sabes, tu prima Lena vive allí con su marido. Ustedes podrían verse. Solo piénsalo. Te quiero, llámame cuando puedas. Tarin sonrió al imaginarse a su madre y a Barton hablando de su futuro. El apoyo de la familia siempre había sido su roca, incluso cuando intentaba distanciarse de ella profesionalmente. Se puso la ropa de casa y se acomodó en el sofá con una copa de vino y su portátil. Abrió la carpeta que contenía material sobre la sucursal de Seattle y empezó a leer con renovado interés. El puesto de directora financiera significaba más responsabilidad, más influencia en las decisiones estratégicas, la oportunidad de formar su propio equipo. Por otra parte, el proyecto Nexus Prime era una oportunidad única de trabajar en algo realmente innovador que podía cambiar el sector. Y el reconocimiento de colegas e inversores de hoy demostraba que su reputación profesional podía sobrevivir a un escándalo personal. Tarin cerró el portátil y se acercó a la ventana. La ciudad centelleaba de luces, indiferente a sus dilemas. En algún lugar, en uno de los miles de pisos, quizá Cordell también estuviera mirando esas luces, contemplando su futuro, o tal vez sobre su pasado común. Tarin se sorprendió pensando que ya no sentía un dolor agudo al pensar en su exmarido, solo una silenciosa tristeza por lo que podría haber sido, pero no fue. Tal vez esa era la verdadera curación, la capacidad de recordar sin dolor, de aprender lecciones sin amargura, de dejar ir sin arrepentirse. Aún no sabía qué decisión tomaría, quedarse o marcharse, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que cualquiera de los dos caminos podía llevarla a la felicidad. Y ese fue el descubrimiento más importante de los últimos meses. La nieve caía en grandes copos frente a la ventana del despacho de Barton Pierce, cubriendo Commerce City con un manto blanco. Tarin contemplaba este apacible espectáculo, recogiendo sus pensamientos antes de una importante conversación. Durante las últimas 3 semanas había sopesado los pros y los contras, analizado las posibilidades, imaginado varios escenarios para el futuro, y finalmente tomó una decisión. «Pareces decidida», dijo Barton, sirviéndole una taza de té. «Es una buena señal». Tarin se apartó de la ventana y sonrió a su tío. «He tomado una decisión», hizo una pausa, dando un sorbo a la bebida caliente. «Acepto la oferta de Seattle, pero con mis condiciones». Barton enarcó una ceja, intrigado. «Escucho con atención». «Una...» Tarin se enderezó en la silla. «Quiero terminar la fase inicial del proyecto Nexus Prime, aquí, en Commerce City. Me llevará unos 2 meses. Crearé un modelo financiero, estableceré todos los procesos y prepararé a un sucesor». Barton asintió. «Razonable. ¿Y qué más?» «En segundo lugar», continuó Tarin, «en Seattle quiero total libertad para formar mi equipo, sin presiones, sin candidatos recomendados». «Naturalmente», sonrió Barton, «serás el director financiero. Esa es tu prerrogativa». Y en tercer lugar, Tarin respiró hondo. «Quiero recuperar oficialmente mi apellido de soltera. Seré Tarin Pierce, y no voy a ocultar nuestro parentesco». Esa era quizá la condición más importante. Durante años, Tarin había ocultado su relación con Barton, temiendo las acusaciones de nepotismo y tratando de demostrar que lo hacía todo por su cuenta. Pero los acontecimientos de los últimos meses habían cambiado su perspectiva. Ocultar su apellido era como si se avergonzara de su familia, como si fuera algo vergonzoso. Y estar orgulloso de la propia familia, de los propios orígenes, no era un delito. Barton la miró con indisimulado orgullo. Tarin Pierce dijo cálidamente: «Me gusta cómo suena eso. Creo que a tu madre también le gustará». «Ya lo he hablado con ella», asintió Tarin.
Está completamente a favor. Entonces está decidido. Barton levantó la copa como si hiciera un brindis. Por nuevos horizontes, Taryn Pierce. Discutieron los detalles de la próxima mudanza, los plazos, las cuestiones organizativas. Cuando todas las formalidades estuvieron resueltas, Barton miró a su sobrina con una ligera tristeza. Echaré de menos nuestras fiestas del té. Yo también, sonrió Taryn. Pero Seattle no está en la otra punta del mundo. Volaré para asistir a reuniones importantes. Y para reuniones familiares, por supuesto. Por supuesto, asintió Barton. Y sabes, creo que es la decisión correcta. Un lugar nuevo, gente nueva. A veces eso es exactamente lo que se necesita para empezar de nuevo de verdad. Taryn asintió con la cabeza. Después de todo lo que había pasado, un cambio de aires parecía un paso natural. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas del pasado vagaban por los pasillos de Nexus Innovations en Commerce City. El anuncio oficial del nombramiento de Taryn como directora financiera de la sucursal de Seattle se hizo al día siguiente. Las reacciones de los compañeros fueron diversas, desde sinceras felicitaciones hasta miradas escépticas y susurros en voz baja. Pero a Taryn ya no le preocupaban los rumores. Sabía lo que valía como profesional y estaba dispuesta a demostrarlo con resultados. Las semanas siguientes volaron en un torbellino de negocios. Taryn estaba terminando su parte del proyecto Nexus Prime, formando a su sucesora, la talentosa analista Naomi Ellison, organizando la mudanza, vendiendo el piso. En el ajetreo de estas preocupaciones, apenas pensaba en Cordell, hasta que un día se topó con su nombre en los papeles del divorcio enviados por el abogado. El proceso había transcurrido sin contratiempos, con todos los puntos de acuerdo pactados. Cordell no impugnó el reparto de bienes ni las demás condiciones. Solo quedaba la vista final, a la que ambas partes debían asistir en persona. Taryn marcó la fecha en su calendario, el 28 de marzo, una semana antes de su traslado a Seattle. En vísperas de esa fecha, la noche del 27, mientras Taryn terminaba de empaquetar sus efectos personales en su piso casi vacío, sonó el timbre de la puerta. No esperaba compañía y se dirigió a la puerta con cierta sorpresa, mirando por la mirilla. En el umbral estaba Cordell. A Taryn le dio un vuelco el corazón. No había visto a su exmarido desde la noche de la fiesta de empresa, evitando cualquier encuentro cara a cara. Toda la comunicación había sido a través de los abogados, y ahora, el día antes de la sesión final, estaba en su puerta. Tras dudar un segundo, abrió la puerta. «¿Cordell?» Su voz sonaba tranquila, aunque su interior se tensó. «¿Qué haces aquí?» Tenía un aspecto distinto al que ella recordaba. Estaba más delgado, sus rasgos se habían afilado y había una nueva profundidad en sus ojos, como si hubiera madurado unos cuantos años con el paso de los meses. «Hola, Taryn», sonrió débilmente. «Siento la visita inesperada. Sé que te veré mañana en el juzgado, pero necesitaba hablar contigo a solas. ¿Puedo pasar?» Taryn vaciló. Luego dio un paso atrás, dejándole entrar. El piso parecía casi deshabitado. La mayoría de los muebles ya se habían vendido y los efectos personales estaban guardados en cajas. «¿Te vas a mudar?» No era una pregunta, sino una afirmación. «Sí». Taryn se dirigió al salón, donde solo quedaban el sofá y la mesa de centro. «Me han destinado a la sucursal de Seattle. Salgo dentro de 10 días». Cordell asintió mirando a su alrededor. «Ya lo he oído. Director financiero es un ascenso impresionante. Enhorabuena». «Gracias». Taryn señaló el sofá. «Toma asiento. No voy a ofrecer té. La cocina ya está desmantelada». Se sentaron en extremos opuestos del sofá, manteniendo las distancias. Hubo un silencio incómodo. Finalmente Cordell habló. «He venido a disculparme, Taryn. En persona, mirándote a los ojos, no a través de una carta o un abogado». Taryn se tensó, pero no dijo nada, esperando a que él continuara. «Lo que hice es imperdonable». Cordell la miró directamente a los ojos. «Te traicioné, te humillé públicamente, destruí lo que habíamos construido juntos, y no hay excusa que pueda mitigarlo». «¿Por qué, Cordell?» La pregunta salió de mi boca. «¿Por qué lo hiciste?» Bajó los ojos, reuniendo sus pensamientos. «Me gustaría decir que fue la debilidad del momento, o que me sedujeron y me engañaron. Y en parte era cierto. Ambrosia jugó hábilmente con mis complejos, con mi ego herido», hizo una pausa.
Pero la verdad es que yo tomé mis propias decisiones. Cada vez que te mentí, cada vez que me reuní con ella, fue mi elección, mi responsabilidad. Taryn escuchó, sintiéndose extrañamente tranquila. Hace unos meses esas palabras habrían provocado una tormenta de emociones, pero ahora solo sentía una silenciosa tristeza por lo que podría haber sido. Sé lo de Ambrosia, dijo. Lo de que trabajaba para la competencia, que te había elegido a propósito. Cordell levantó la vista, sorprendido. ¿Cómo? Me lo contó ella misma. Taryn se encogió de hombros. Nos conocimos en febrero. Quería que yo supiera la verdad. No sabía que trabajaba para la competencia, dijo Cordell en voz baja. Aunque por supuesto, supuse que su interés por el material confidencial no era casual. Eso no cambia la cuestión, sacudió Taryn la cabeza. No solo has quebrantado nuestros juramentos, sino también la ética profesional y las normas de la empresa. Lo sé, asintió, y estoy pagando por ello. No solo te he perdido a ti, sino también mi trabajo, mi reputación. Hizo una pausa. Pero no he venido a quejarme. He venido a decirte que asumo las consecuencias de mis actos y a desearte felicidad, Taryn. Te mereces lo mejor. Taryn miró al hombre que una vez había sido el centro de su mundo y sintió cómo se disolvían los últimos fragmentos de resentimiento. No porque hubiera perdonado, algunas cosas no podían perdonarse del todo, sino porque ya no dejaba que ese resentimiento definiera su vida. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Mudarme a Chicago, respondió Cordell. Tengo una oferta de una pequeña empresa de ciberseguridad, no tan prestigiosa como Nexus, pero es una oportunidad para empezar de nuevo. Me alegro por ti, dijo Taryn, y se sorprendió al comprobar que realmente pensaba así. Cordell guardó silencio un momento y luego se levantó. No te robaré más tiempo. Gracias por escucharme. Se dirigió a la puerta pero se detuvo en el umbral. Sabes, yo te quería de verdad, Taryn. A mi manera, de la manera equivocada, no lo suficiente. Pero lo hice. Taryn también se levantó. Lo sé, Cordell. Y yo también te amé. Pero a veces el amor no es lo más importante. Necesitas honestidad, respeto, lealtad. Él asintió, aceptando sus palabras. Buena suerte en Seattle, Taryn. Te mereces un nuevo comienzo. Tú también, Cordell. Buena suerte en Chicago. Cuando la puerta se cerró tras él, Taryn se sintió extrañamente aliviada. Era como si un capítulo difícil de su vida hubiera llegado por fin a su fin, permitiéndole pasar página y empezar a escribir una nueva historia. La vista judicial del día siguiente transcurrió rápidamente y sin complicaciones. El juez aprobó todas las cláusulas del acuerdo de divorcio y cuando Taryn y Cordell salieron de la sala, ya no estaban casados, ni legal ni emocionalmente. Se saludaron cortésmente y cada uno siguió su camino, literal y figuradamente. Los últimos días en Commerce City pasaron volando en un torbellino de ultimar detalles. Taryn traspasó todos sus proyectos a sus sucesores, terminó de hacer las maletas y se despidió de sus compañeros. La noche antes de marcharse, Barton organizó una pequeña cena de despedida en su casa, solo para la familia y los amigos más íntimos. Alrededor de la mesa se reunieron los padres de Taryn, su hermano pequeño y su mujer, algunos viejos amigos y, por supuesto, el propio Barton. El ambiente era cálido, pero teñido de una ligera tristeza, como siempre lo son las despedidas, aunque sean temporales. Después de la cena, mientras los invitados se trasladaban al salón para tomar el postre y el café, Barton llevó a Taryn a su despacho. «Tengo algo para ti», dijo sacando una cajita de terciopelo de un cajón del escritorio. «Era de tu abuela, mi madre. Quería que la tuvieras cuando estuvieras lista». Taryn abrió la caja. Dentro había una antigua brújula de plata con la inscripción «Encuentra tu camino», grabada en la tapa. «La abuela la recibió de su padre cuando se fue a Europa a estudiar», explicó Barton. «Siempre ha sido un símbolo de nuevos comienzos en nuestra familia. Y ahora creo que sería un buen momento para regalártela». Taryn cogió la brújula con cautela, sintiendo su agradable peso en la palma de la mano. «Gracias», dijo en voz baja, profundamente conmovida por el gesto. «La guardaré bien». «Lo sé», sonrió Barton. «La abuela estaría orgullosa de ti, Taryn. Y yo también». Volvieron con sus invitados y la velada continuó entre recuerdos, bromas y planes para el futuro. Cuando llegó el momento de despedirse, Taryn abrazó a cada uno de ellos, prometiendo llamar, escribir
y volver siempre que fuera posible. Barton fue el último en despedirse. No es un adiós, dijo, abrazando con fuerza a su sobrina. Solo un nuevo capítulo. Lo sé, sonrió entre lágrimas no solicitadas. Y estoy agradecida por todo. Por apoyarme, por creer en mí, por dejarme elegir mi propio camino. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. Se apartó Barton mirándola a los ojos. Y ahora el mundo entero lo verá. La mañana del 4 de abril, Taryn estaba en el aeropuerto de Commerce City, esperando para embarcar en un vuelo a Seattle. La mayoría de sus pertenencias ya habían sido enviadas por la compañía naviera, y solo se había llevado lo imprescindible: ropa para los primeros días, un ordenador portátil, unos cuantos libros favoritos y, por supuesto, la brújula de su abuela. Se anunció el embarque de su vuelo. Taryn cogió su bolsa y se dirigió a la puerta de embarque. Mirando por última vez la ciudad que había sido su hogar durante tantos años, no sintió tristeza, sino expectación. Le esperaba una nueva ciudad, un nuevo trabajo, nuevas oportunidades. Le esperaba una nueva vida que construiría a su manera, aprovechando su nueva sabiduría y su fuerza. En el avión, mientras Commerce City se convertía en pequeños cuadrados de casas y sinuosas líneas de carreteras bajo el ala, Taryn sacó su brújula. La flecha apuntaba con confianza hacia el norte, hacia Seattle, hacia el futuro, hacia nuevos horizontes. Encuentra tu camino, decía la inscripción de la tapa, y estaba segura de que lo estaba haciendo. Las 4 horas de vuelo pasaron volando. Taryn trabajó en su presentación para la primera reunión con el equipo en Seattle, tomando notas sobre las prioridades, revisando los archivos de las personas clave de la sucursal. Quería causar una buena primera impresión, demostrar que su nombramiento era merecido. Seattle la recibió con una llovizna y la brisa fresca de la bahía. Un representante de la empresa la esperaba en el aeropuerto con un cartel que decía Taryn Pierce. Era una mujer joven, de pelo rojo brillante y sonrisa amable. Señorita Pierce, soy Chloe Ramírez, su nueva ayudante. Bienvenida a Seattle. Gracias, Chloe. Taryn le estrechó la mano. Y por favor, llámeme Taryn. De camino a la ciudad, Chloe le habló de la sucursal, los compañeros y las peculiaridades del trabajo. Taryn escuchó con interés, anotando detalles importantes. Tenía que encajar en el equipo ya formado, ganarse la confianza y el respeto, demostrar su competencia. Te hemos preparado un alojamiento temporal, un apartamento en una casa de empresa cerca de la oficina, dijo Chloe. Puedes vivir allí hasta que encuentres algo más permanente. Estupendo, gracias por preocuparte, asintió Taryn mirando por la ventana la ciudad que pasaba. Seattle era tan diferente de Commerce City, más verde, más húmeda, con una arquitectura distintiva del noroeste y un aire de serenidad creativa. Taryn sintió de inmediato que le encantaría estar aquí. El apartamento era espacioso y moderno, con vistas a la bahía de Elliott y a las montañas en el horizonte. Chloe la ayudó a instalarse, le enseñó dónde estaba todo y le dejó sus contactos por si tenía alguna duda. Al quedarse sola, Taryn se acercó a la ventana panorámica, observando cómo los últimos rayos del sol poniente coloreaban las aguas de la bahía con tonos dorados. Mañana sería su primer día de trabajo en su nuevo puesto. Le esperan un nuevo equipo, nuevos proyectos, nuevos retos. Tal vez con el tiempo también haya nuevos amigos, e incluso, quién sabe, un nuevo amor. Pero lo más importante es que aquí solo se la conoce como Taryn Pierce, directora financiera, una profesional, sin el peso de los errores del pasado, sin el rastro de los escándalos, sin las sombras de las decepciones de ayer. Sacó la brújula que ahora llevaba siempre consigo como talismán. La flecha apuntaba con seguridad en la dirección correcta, pero dependía de Taryn encontrar el verdadero camino. Y estaba preparada para el viaje. Más fuerte, más sabia y más segura que nunca. Antes de irse a la cama, Taryn envió un breve mensaje a Barton. Estoy aquí. El piso es genial. La ciudad es preciosa. Mañana es mi primer día. Un poco nerviosa, pero en el buen sentido. Gracias por todo. T. La respuesta llegó casi al instante. La preocupación es señal de que estás viviendo la vida al máximo. Buena suerte mañana. Estoy seguro de que las conquistarás todas. Orgulloso de ti. Taryn sonrió, guardando el teléfono. No importaba lo lejos que viajara, el apoyo de su familia siempre estaría con ella.
y ese conocimiento le daba fuerzas para afrontar el futuro con optimismo y confianza. Mientras se acomodaba en su nueva cama, en su nueva ciudad, Tarim pensó en el camino que la había traído hasta aquí, sobre las dolorosas lecciones, las pérdidas y las ganancias, los altibajos. La vida rara vez transcurría según lo previsto, pero eran los giros inesperados los que la hacían rica y auténtica. Y ahora, en el umbral de una nueva etapa, Tarin estaba agradecida incluso por los momentos más difíciles de su pasado, porque habían endurecido su espíritu y la habían traído hasta este nuevo horizonte.